Hola y bienvenidos a su canal Mi Vida con Dios. En esta oportunidad y en este video vamos a tratar de un tema que es el pueblo de Israel versus la iglesia. Vamos a ver sus diferencias e igualdades y vamos a estar tratando punto por punto para poder entender un poquito mejor acerca de lo que se trata este tema. Así que te invito a quedarte hasta el final y comenzamos. Y bien, vamos a empezar a hablar acerca de este tema del pueblo de Israel versus la iglesia. Vamos a ver todas sus semejanzas y diferencias que tenemos entre el pueblo de Israel y la iglesia. Aunque no debería haberlo, pero lamentablemente es la realidad en la que vivimos, que existen estos tipos de diferencias, pero también tenemos semejanzas. Así que vamos a empezar primero por las diferencias que tienen tanto el pueblo de Israel y tanto la iglesia. Y vamos a ver de que el pueblo de Israel, número uno, aún esperan la llegada de el Mesías. Y la iglesia, mientras tanto, creen que Jesucristo, el Mesías, ya vino y murió por toda la humanidad en la cruz, otorgándonos así la salvación por nuestros pecados. Número 2. Israel estudia la Torá que contiene solo el Antiguo Testamento. Y mientras que la iglesia estudia la Biblia, pero en la Biblia contiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ya que para ellos el Mesías aún no ha venido e invalidan lo que es el Nuevo Testamento, ya que en el Nuevo Testamento nos narra acerca de la historia de la vida de Jesús. Así que ahora vamos con la tercera diferencia, y es que Dios va a tratar con el pueblo de Israel durante los 7 años de la tribulación. Eso quiere decir que ellos van a atravesar la tribulación. Y mientras que la iglesia no atravesará por la tribulación, ya que según algunos pastores el fin de la iglesia será con el arrebatamiento. Son dos tiempos finales muy distintos. Hay un tiempo final para Israel y hay un tiempo final para la iglesia. Vamos a seguir profundizando acerca de este tema y profundizando acerca más de cada punto en específico. Pero ahora vamos a estudiar algunas semejanzas que he encontrado entre Israel y la iglesia. Bien, vamos a empezar con el número 1, que dice que el pueblo de Israel son descendientes de Abraham por promesa y la iglesia son descendientes de Abraham por la fe. Sea por la promesa o sea por la fe, es prácticamente lo mismo, y ya vamos a ver más adelante con versículos bíblicos por qué es igual. Entonces, vamos a ver también el punto número 2. Para el pueblo de Israel, los tiempos finales donde gobernará el anticristo es en la última semana de Daniel, de las 70 semanas de Daniel. Y para la iglesia, de igual manera, los tiempos finales son en la última semana de las 70 semanas de Daniel, y eso lo encontramos en Daniel 9:20. Dios le revela a Daniel y le dice que son 70 semanas que están determinadas sobre su pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que sería a nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a estudiar más adelante acerca de las 70 semanas de Daniel, de las cuales ya han transcurrido 69 semanas y queda solamente una semana, que son los 7 años del gobierno del anticristo, y esos serán los tiempos finales. Entonces, encontré estas dos semejanzas. Si tú tienes algunas más, tienes un poquito más de conocimiento acerca de este tema, te invito a que puedas ponerlo en los comentarios para así todos poder aprender. Entonces, ahora vamos a ingresar a poder estudiar, a poder profundizar puntos por puntos con pasajes bíblicos para así poder entender un poquito mejor el tema. Y vamos a empezar aclarando de que no todos los judíos niegan de que ya vino el Mesías a la tierra, ya que no todo el pueblo de Israel o judíos niegan que Jesucristo vino y murió por nosotros.
Hay algunos que sí reconocen a Jesús como su Mesías y su Salvador, solamente que no lo dicen o lo demuestran abiertamente hoy en día, porque si no traería muchos conflictos entre ellos, ya que la gran mayoría cree que Jesús no fue el Mesías prometido. Entonces, esto quiere decir que en el pueblo de Israel hay un grupo que sí cree y hay otro grupo que no cree. Y a causa de que muchos no lo aceptaron como el Mesías, es que entramos en el tiempo de la gracia con la iglesia para predicar al mundo entero. ¿Y en qué parte de la Biblia nos narra esto? Vamos a ir a San Juan 10, versículo 22, donde nos dice: los judíos rechazan a Jesús. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo, y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si lo llamó dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis a mí. Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces nuevamente intentaron apedrearlo y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos acudían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y se cumple lo que en San Juan capítulo 1 versículo 11 nos dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien, y viendo esto, ahora vamos a ver un ejemplo que es la vida de Pablo. Pablo era judío y él era quien perseguía a los cristianos y los llevaba presos ante los principales sacerdotes. Podemos ver la conversión de Pablo, que al principio se llamaba Saulo, así que podemos estudiar la conversión de Saulo en Hechos capítulo 9. Vamos a poder ver cómo es que Saulo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, y es así como es que él llega a predicar de Cristo en las sinagogas. Y ahora rápidamente, después de que hayas leído la historia de Pablo en Hechos capítulo 9, ahora vamos a estudiar el ministerio de Pablo, que se encuentra en Gálatas capítulo 1 versículo 11, que dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si ustedes han leído el capítulo 9 de Hechos, que es el encuentro que él tiene con Jesucristo, y que es él quien le hace el llamado, lo deja ciego y después utiliza a un siervo para que ore por él. Entonces, si ustedes ven todo eso, entonces podemos darnos cuenta de que todas las palabras que nos habla Pablo son reveladas por el Señor. Entonces, en este capítulo de Gálatas nos está confirmando de que todo lo que está hablando viene de parte de Jesucristo. Continuamos con el versículo 13 y dice: ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso por las tradiciones de mis padres, o sea, las tradiciones judías. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles. Esto quiere decir que él dejó todas las tradiciones que le habían enseñado sus padres para seguir a Jesucristo. Entonces, ¿cuál fue el ministerio de Pablo? Su ministerio fue que predicara a los gentiles. Y vamos a ver qué significa gentiles para poder entender un poquito mejor este texto. En griego, etne, que quiere decir gentes, naciones, se designa a las gentes o a los no judíos. ¿Y por qué a la religión no judía? Pues porque, como vamos a ver en Hechos capítulo 9, 23, Saulo escapa de los judíos. Y dice así, en el capítulo 9, versículo 23 de Hechos, dice: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, que quiere decir Pablo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por un muro, descolgándolo en una canasta. O sea, se escapó, literalmente. Y así comienza el ministerio de Pablo, huyendo, escapando de los judíos y predicándole a los gentiles. Pues habiendo hablado todo esto, entonces ya vimos el punto número 1, que es que aún los judíos esperan al Mesías, pues porque no quisieron creer ni recibir a Jesús. Y esto nos lleva a entender el punto número 2, que es que ellos escudriñan o estudian la Torá que contiene el Antiguo Testamento, el cual Jesús también estudiaba cuando él predicaba en las sinagogas. Él también leía y predicaba el Antiguo Testamento. Pero ya luego que Jesús busca a sus discípulos y los entrena, entonces son ellos los que llevan el Evangelio y el Nuevo Testamento acerca de la vida de Jesús, de lo que él hizo por nosotros, lo que él enseñó y lo que sus discípulos hicieron. Entonces aquí también ya hemos visto por qué ellos solamente tienen como base la Torá, que es el Antiguo Testamento, y nosotros pues leemos y estudiamos el Nuevo Testamento, que es todo el camino por lo que Jesús pasó en esta tierra y sus discípulos, que ellos fueron los que continuaron con la prédica del Evangelio. Ahora vamos a ir por el punto número 3, que son los descendientes de Abraham, que son los hijos de Abraham. Y acá hay un tema muy extenso, demasiado extenso, porque todos reclaman el derecho de ser hijos. Porque recordemos que Abraham, al no poder tener hijos, Abraham tuvo un hijo con su sierva Agar, la sierva de Sara. Entonces este hijo se llamó Ismael, pero Dios le dijo que la bendición, que la descendencia no será de Ismael, sino de Isaac. Entonces aquí viene toda una disputa entre toda la historia. Israel se ha dividido, se ha unido, se ha vuelto a dividir, cada hijo tomando en sí el derecho de venir de parte de Abraham. Es que cada uno tomó sus propias creencias, tomaron sus propias decisiones y crearon sus propios grupos. Pero en realidad todos ellos son hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Pero ¿qué pasa con nosotros, con la iglesia? Entonces esto vamos a estudiar a continuación y para esto vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 6 y que dice el pacto de Dios con Abraham. Y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, como Abraham tuvo fe, le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, este pacto que tuvo Dios con Abraham, ¿y qué significa pacto? Pacto es un acuerdo. Entonces, este acuerdo que tuvo Dios con Abraham fue por medio de la fe. Entonces, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, si esta promesa fue por la fe,
Entonces quiere decir que todos los que tienen fe, estos son hijos de Abraham, porque Dios ha justificado por medio de la fe a los gentiles. Porque recuerden la promesa que Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. No solamente dice una nación, sino dice todas las naciones. Y vamos a hablar un poquito acerca de la ley para los que solamente se apegan a la ley y dejan fuera la fe. Así como los fariseos que solamente estudiaban la ley, se apegaban a la ley, más dejaban a la fe fuera de sus vidas, entonces no cumplían con los requisitos y no creyeron en Jesús. En el versículo 10 dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. ¿Quién es esa descendencia de que hablaba en la promesa? Jesucristo. Jesucristo es la descendencia. Muy bien, y ahora continuamos en el versículo 17 que dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley. Ya vimos que es un pacto, que es un acuerdo. ¿Y qué significa ratificado? Porque aquí dice el pacto previamente ratificado por Dios. ¿Qué significa ratificado? Significa confirmar, validar lo que se ha dicho o se ha hecho anteriormente. ¿De qué está hablando? Acerca de la promesa que le hizo a Abraham. Entonces, bajo esta promesa no puede ser anulado por la ley. Y la ley vino después de 430 años. Entonces, eso hubiera hecho que se invalide la promesa. Si primero estuvo la promesa y después vino la ley, entonces esa ley hubiera invalidado la promesa. Es por eso que Dios hace un pacto y lo ratifica. En el versículo 18 dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces quiere decir que primero vino la promesa y después vino la ley. Y la ley no invalida la promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Para qué sirve la ley? Lo podemos ver en el versículo 19 que dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. ¿De quién estamos hablando? De Jesús, hasta que viniera Jesús. Y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Entonces vemos que en el transcurso después de Abraham viene toda la historia de Moisés y cómo él brinda la ley a través de los mandamientos al pueblo. Pero entonces, ¿a quiénes fueron dadas estas leyes? Fue a causa de las transgresiones, a causa de los pecados, de la rebeldía. Entonces, ¿para quiénes son estas leyes? Para las personas que están en rebeldía, para los mismos pecadores, ya que nadie, absolutamente nadie, puede cumplir la ley hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era esa descendencia? Jesús. Jesús cumplió con la ley porque nadie puede cumplirla, y para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, o sea, si nosotros creemos en Jesucristo, nos fuera dada esa promesa a todos nosotros los creyentes.
Entonces, ¿para qué más sirve la ley? En el versículo 24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ya que nosotros no podemos cumplir con toda la ley, entonces es la ley la cual nos guía y nos lleva a Cristo, ya que Él sí pudo cumplir con la ley y Él sea nuestro ejemplo a seguir y Él es nuestro camino al Padre. Si nosotros somos guiados a Cristo y aceptamos a Cristo por medio de la fe, vamos a ser justificados por Dios. Versículo 25 dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces aquí estamos hablando acerca de la salvación, que la salvación no solamente ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Eso está en el capítulo 3 de Gálatas. Y en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo, solo por medio de Jesús, nosotros es que somos salvos y somos también herederos de Dios. Y entonces, para ir terminando y para poder entender un poquito mejor acerca de la ley, dice en el capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios nos recibe como sus hijos, nos adopta como sus hijos por la fe que tuvimos en su Hijo Jesús. Entonces, para entender un poquito más acerca de este tema de lo que es el adoptar, vamos a ver que desde el principio Cristo ya nos daba un ejemplo, la palabra de Dios ya nos daba un ejemplo acerca de adopción y cómo es que Jesús nos iba a adoptar a nosotros los gentiles. Vemos en Génesis capítulo 48, donde Jacob bendice a Efraín y Manasés. Recuerden que Jacob le fue cambiado el nombre a Israel. Entonces, Jacob ya estaba muy anciano y estaba enfermo también. Entonces, José viene hacia Jacob y le presenta a sus dos hijos, Efraín y Manasés, para que los bendiga. Pero no podía bendecirlos, ya que ellos nacieron en la tierra de Egipto, tienen la sangre que es de José, pero también tienen sangre que es de su mamá, que era egipcia. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob para que esta bendición pueda llegar hacia Efraín y Manasés, que eran los hijos de José? Entonces, ¿qué hace Jacob? Los adopta y así puede bendecir a Efraín y Manasés. Y aquí lo vemos en el versículo 5 que dice, ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y después de haber dicho esto, o sea, después de haberlos adoptado, en el versículo 8 dice, vio entonces Israel a los hijos de José. ¿Quién era Israel? Era Jacob. Y viendo a los hijos de José, le dijo, ¿quiénes son estos? O sea, después de haberlos adoptado, le preguntó Jacob a José, ¿quiénes son estos? Y José le responde, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí, respondió José a su padre. Y ahí es donde recién dice, acércalos ahora a mí y los bendeciré, dijo Israel, o sea, Jacob. Entonces es ahí un claro ejemplo que desde el principio Dios ya daba indicios de cómo iba a ser que a través de Jesús Él nos iba a adoptar como hijos. Y asimismo nosotros también somos adoptados, somos llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Muy bien, y así que ya hemos acabado por hoy, pero vamos a continuar, vamos a tener una segunda parte de este tema
porque nos falta el punto número 4 y el punto número 5 de esta lección, y donde vamos a ver los tiempos finales que son para los judíos y los tiempos finales que son para la iglesia. Y vamos a ver también acerca de cómo es que Dios va a tratar con ellos durante los 7 años de tribulación. Así que si es que no estás suscrito a este canal, te animo a suscribirte para que no te puedas perder de ningún video, y espero que esto haya sido de bendición para tu vida, hayas podido aprender algo quizás nuevo de la palabra del Señor, y te animo a seguir estudiando, a seguir repasando, a seguir leyendo la Biblia. Voy a decir nuestro lema, nuestro pasaje lema de este canal, que es Lucas 17:10, que dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos, y lo que debía hacer he hecho. Que Dios lo bendiga, lo guarde, y nos vemos en la segunda parte de este video.